Seres sociales. Así es como nos definimos a nosotros debido a nuestra necesidad primitiva de apoyarnos en nuestros semejantes para poder sobrevivir a las hostilidades del mundo. Somos seres primitivamente sociales. Hace millones de años se establecieron los primeros grupos humanos, y con el paso de los siglos, nuestras primeras sociedades avanzaron para convertirse en lo que somos ahora. Civilizaciones modernas con sistemas políticos y de gobierno sofisticados que requieren la participación ciudadana y del liderazgo de figuras que representen el interés común. En Panamá, nuestro sistema democrático le otorga al pueblo el poder, como lo establece la Carta Magna del país. Y en 122 años de vida republicana, el país se ha visto envuelto en crisis políticas y sociales, donde figuras de líderes han salido a relucir para guiar a las masas hacia las calles, con el fin de otorgar dicho poder al pueblo. Que digan nuestros embajadores, que los embajadores de las repúblicas amigas que aquí están presentes, que digan los periodistas que aquí están presentes, qué pueblo del mundo soporta la humillación de ver una bandera enclavada en su propio corazón, que lo digan. Pero desde el inicio de este siglo las cosas han cambiado. Esto debido a la aparición de la herramienta más poderosa creada por el hombre, el Internet. Con la aparición del Internet, y más específico, las redes sociales, la manera en la que aparecen los líderes sociales o líderes de opinión es casi que impredecible. Un usuario puede dar su opinión y puede recibir miles de interacciones en un comentario y volverse referente de opinión, e incluso un líder con el tiempo. Esto le da el alcance a todos los miembros de una sociedad de participar activamente en las discusiones ciudadanas, toma de decisiones, representación e incluso de convertirse en líderes, siempre y cuando tengan la cantidad de seguidores necesaria. Hola, soy Ahmed y tengo 212 seguidores. Tengo 805 seguidores. Tengo 227 seguidores. Tengo 184 seguidores. Tengo 1500 seguidores. Yo tengo 187 seguidores. Ok, chicos, bueno, según esto tengo 747 seguidores, aunque no estoy muy activo en esto, pero es lo que hay. Los seguidores definen mucho de las dinámicas de las redes sociales, pues definen quién es el influencer y quién es el influido. Así, el influido recibe la información y opinión de su líder de opinión y pasará a ser miembro de sus seguidores. Esta dinámica tan común propicia la manipulación de la información debido a la confianza que ponen los seguidores en sus líderes de opinión. Para entender estas dinámicas, acudimos a nuestros influencers de educación, los profesores de la Facultad de Comunicación Social. Las redes sociales lamentablemente llegaron para quedarse, pero no podemos ir en contra del avance, precisamente porque se ha demostrado que es un instrumento de comunicación no convencional, ni mucho menos tradicional, que es inmediato, llega y prácticamente es aceptable por un 70% de la juventud y un 30% de los adultos. Pero sí manipula, la manipulación es la parte que controla la información. Pero peor aún, llega al extremo de la persuasión. La persuasión en comunicación es más agresiva que la manipulación, porque prácticamente obliga a las mentes débiles a aceptar un mensaje que a veces no es lamentablemente decodificado de una manera correcta. Entonces, sí desinforma, controla, persuade, no cumple una función social, lamentablemente, y es un instrumento que hace daño. Aquí le voy a dar un tutorial de cómo ser un farándula marginal de clase baja y podrido. Así que vamos con el tutorial. Estoy buscando cómo llamar la atención, porque tú no eres nada ni nadie, tú eres como ni como el estiércol, porque hasta el estiércol tiene una función en la tierra, tú eres como nada. Ok, soy un negro fino, espontáneo, de calidad.
que es un término de moda o de boga, son personas protagonistas, pero también llegó para quedarse. Lo utilizan mucho los políticos y los empresarios cuando quieren vender un producto. Pero para tener influencia en ese manejo, que es también comunicación, tanto los empresarios como los políticos contratan a comunicadores que tienen influencia en la opinión pública. No voy a mencionar nombres, porque son comunicadores que son presentadores en la radio y en la televisión, no prensa escrita. Y son contratados, repito, por los empresarios y los políticos para vender los productos. ¿Cuáles son los productos? En cuanto a empresas, producto comercial, y para los políticos, producto propaganda. Lamentablemente se maneja más en la masa débiles, desinformados, los que no tienen conocimiento, los que son manipulables, y lamentablemente son la mayoría. Estamos hablando que un 70%, en términos muy generales, son masas que no tienen lamentablemente conocimiento para defenderse o rechazar un producto o un mensaje que no sea el mejor. Eso le llamamos la masa silenciosa. ¿Qué es la masa silenciosa? La masa silenciosa es una masa que no está informada y está desinformada, que es el tema de ustedes, ¿no? Está desinformada, no informada. Es la masa que lamentablemente es manipulable y le llaman precisamente la masa que no están comprometidas con ningún partido político, pero son manipulables en el momento dado que se dé una campaña. Y esa masa lamentablemente es la que decide en los países de América Latina o los países del tercer mundo. Que esas son las masas que lamentablemente son vulnerables. Son vulnerables porque no tienen preparación académica. E inclusive muchos no tienen educación. ¿Qué es educación? Que no tienen la mínima, no tienen una educación primaria ni secundaria, ¿no? Entonces son manipulables. Pero sí ellos tienen su influencia en la masa. Casualmente, lamentablemente, nunca van a poder participar activamente, precisamente porque no tienen los conocimientos. Siempre va a ser la masa postergada. Y es difícil sumarla porque no tienen preparación. Uno puede sumar una masa que no está preparada. Esta masa siempre va a estar postergada porque es vulnerable, porque no tiene la educación y mucho menos la formación. Entonces, de ese punto de vista, es difícil lograr que esa masa se pueda sumar. Siempre van a ser la masa silenciosa, la masa que no está preparada. Pero cuando las opiniones del influencer emanan desde la conciencia colectiva y el bien común, sucede algo distinto. Se crea un activismo digital. Alanis Martínez, tengo 19 años y soy estudiante de la Facultad de Comunicación Social. Soy feminista interseccional, pero también hago incidencia en la educación aquí en Panamá. Yo soy parte de una organización que se llama Jóvenes Unidos por la Educación. Nuestra causa social es disminuir las brechas desde la desigualdad que existe en el país en cuanto a niveles de derechos, de educación y sobre todo de la formación de los jóvenes, pero también incluyendo a toda la población en general. Bueno, yo creo que ha cambiado muchísimo el panorama de hoy en día porque tuvimos hace un par de años atrás movimientos como Sal de las Redes, que gracias a la movilización y la organización que tuvieron, ese llamado a la acción resonó mucho con la población panameña y esas tipos de protestas en contra de la minería, que yo también participé, nunca se hubieran podido realizar si no hubiera sido por el impacto que tuvo las redes sociales aquí en Panamá. Y sin duda fue algo grandioso cómo se unió toda la población por esa causa. Para las nuevas generaciones, las redes sociales son más que un medio de comunicación o entretenimiento. Se han convertido en un puente entre los ciudadanos y su país. Sin duda ha impactado muchísimo porque ha hecho que muchas personas, tanto jóvenes como adultos, como niños, se informen sobre qué es lo que está sucediendo en el país y qué decisiones están tomando en el área legislativa, en la asamblea, también cómo movilizarnos. Siento que también las redes sociales influyeron mucho en las votaciones que tuvimos presidenciales y de diputados. En las pasadas votaciones, agrupaciones como Vamos nunca hubieran podido ganar la mayoría de bancada en la asamblea si ellos no se hubieran movilizado a base de redes sociales, a base de una campaña estratégica de poder correr la voz
para que la población entendiese cuál era su objetivo. Es verdad, el tiempo pasa, la popularidad de la minería decrece, la popularidad de la reforma en la Caja de Seguro Social también decrece, y también algunos diputados de Vamos han tomado caminos distintos al original, pero siento yo que por lo menos en la intención inicial sí se hizo un cambio, y esto fue gracias a esas redes sociales. Yo siento que las redes nos han ayudado a quebrar barreras. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, cuando yo empecé a protestar, yo empecé por el feminismo. Y yo me enteraba de estas protestas y me enteraba de estos proyectos que hacían ellas por las redes sociales. Dentro de esas organizaciones no solamente se protesta y se pelea por lo que uno quiere, sino que ellas también y ellos también hacen diferentes proyectos de incidencia que te permiten a ti como ciudadano enterarte de esos temas y educarte en ellos. Y esto ha sido gracias a las redes sociales. También la cantidad de personas que se pueden movilizar hoy en día es mucho más grande que en el pasado, y la conciencia que se puede crear en las personas, en el ciudadano promedio, es mucho más impactante y lleno de argumentos que antes. Antes era más de boca en boca. Ahora podemos compartir artículos de periódicos o que están resumidos en Instagram a la velocidad de la luz. O sea, ese tipo de acercamiento no existía antes. Ese tipo de conectarnos de manera remota tampoco existía. Muchas veces yo participé en protestas en donde fui parte del grupo de seguridad, y esas capacitaciones que me daban sobre cómo ser seguridad en las protestas las di en Zoom. Antes eso era inimaginable, y una persona como yo, que no es citadina realmente, que sí soy de Panamá, pero es más el área este, nunca se hubiera enterado de todas estas movilizaciones que se hacen en el país y se siguen haciendo si no hubiera sido por las redes sociales. Bueno, yo soy parte de Jóvenes Unidos por la Educación, como mencioné hace un momento, y básicamente esta brecha de desigualdad en la educación ha sido muy afectada por la desinformación de la que me mencionas. ¿Cómo transformamos eso? Enseñándole a las personas sobre qué es la desinformación y tratando de que siempre las fuentes que nosotros manejemos sean las adecuadas y estén basadas en un argumento sólido. Entonces, ¿cómo atacamos esa desinformación y esa pasividad? Básicamente haciendo proyectos, haciendo cursos y llamando a la acción a todas estas personas que nos siguen en redes. La única manera de evitar la desinformación y unir a la masa débil al activismo es por medio de la educación. Exactamente. Mientras tú educas, gracias por la pregunta, mientras usted educa al hombre, lo convierte en un participante. Si no lo educa, queda nuevamente como una masa influenciable, o sea, que controlable, ¿no? Entre más educa al hombre o a la mujer, hablando de género, es una masa que está preparada. Siempre necesitaremos en quién confiar, alguien que tenga nuestra misma visión del mundo y que represente parte de nuestros valores. En las redes hay 1 millón de personas en las que encontraremos nuestros intereses y opiniones similares. Sin embargo, nuestra posición política, social y la participación ciudadana van mucho más allá de gustos e intereses. Son aspectos políticos que influyen en el desarrollo cotidiano de los habitantes de un lugar. Yo creo que una corriente de jóvenes con ideales, y son ideales de muchos principios, pero lamentablemente le doy una mala noticia. Pueden grabarlo ahí también, porque yo casi me la sé toda. Esto es un negocio. Todos los panameños creíamos en las redes, por tal de las redes, ese grupo de jóvenes talentosos que tienen ideas y que yo le tenía un gran aprecio, porque la juventud es sana y no tienen esos prejuicios de manipulación, ni mucho menos prejuicios de hacer la cosa mal. Pero ya me di cuenta, y ustedes se van a enterar más adelante, vamos a estar vivos el otro año, que Sal de la Red no va a tener la misma influencia ni la misma participación como en la época de Cortizo. ¿Sabe por qué, no? Yo lo puedo decir aquí públicamente, pero para ustedes los estudiantes no me conviene dañarle la mente. Ya me di cuenta que ese grupo de Sal de la Red lo maneja un empresario de mucha plata. Off the record, se lo voy a decir después. Y ustedes se van a dar cuenta que no van a salir como hicieron con Cortizo. Es por esto que al apoyar movimientos y organizaciones en redes,
Debemos estar bien informados, anuentes y sobre todo no quedarnos en los likes y comentarios, sino que permitir que el activismo se genere en redes y salga de ellas, para que juntos podamos hacerlo real en las políticas del país.